desde aquí de Colombia. Un gusto verles el día de hoy. Bueno, ¿cómo nos fue con la lectura antes de comenzar de Bauman? ¿Cómo les fue con la evaluación? ¿Sí entendieron el pensamiento que impera en este siglo? ¿Sí les gustó o no lo hicieron? Ah, bueno, eso sí. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial, muy bonito, y es hablar de relativismo moral, pero a partir de la educación cristiana, ¿cierto? Vamos a empezar primero como, ¿qué es para nosotros la educación cristiana y cuál es nuestra cosmovisión de educación cristiana? Entonces, para esta lección, el objetivo proponer algunas estrategias que ayuden a los maestros a debatir el relativismo moral, que es el flagelo que hoy en día tenemos. Bueno, ¿por qué los maestros? Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Por qué los maestros debemos de pensar en los niños, adolescentes y jóvenes? ¿Por qué? ¿Cierto? Y quiero comenzar con el Salmo 78, versículo 3 al 7. Dice, Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Dios fijó una ley permanente, ¿cierto? Ordenó a nuestros antepasados instruir, es una orden, instruir, ¿cierto? Y a su vez estas generaciones iban a seguir instruyendo a las otras, ¿cierto? Así confiaremos y en Dios, ¿cierto? Entender que a partir de la enseñanza, cada generación, y si lo hacemos de la forma que Dios lo ha planteado, vamos a tener confianza. Vamos a tener confianza que ninguna generación se va a olvidar de Dios, ¿sí? Por eso, como maestros, debemos de pensar en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, ¿cierto? Cada día transmitir la palabra del Señor. Es nuestro llamado a seguir instruyendo, a seguir llevando la palabra de Dios, ¿cierto? Y de esta forma, pues va a haber un cumplimiento de sus mandamientos. Entonces, quiero que pensemos, retomando lo que vimos en la clase pasada, las características que vimos, el panorama no es tan alentador, pero creo, y lo que les decía en la clase, hay que seguir, ¿cierto? Hay que seguir haciendo la misión. Entonces, estas características de esta generación, y ya pues el documento que también leyeron, nos hace pensar que hay una realidad social que nos demanda hacerlo, ¿cierto? Hay necesidades, hay una población grande de niños, adolescentes y jóvenes, y estas poblaciones están sufriendo abandono, tanto físico como emocional, están en una extrema necesidad de aceptación, parte de las necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos, sentirnos amados, sentirnos aceptados, sentirnos valiosos. Esta generación también recibe muchos abusos de cualquier tipo, ¿cierto? Y usted cada día va a ver en las noticias y en las noticias va a ver tantos niños abusados, cada 5 minutos está pasando un abuso en una casa, está pasando una violencia intrafamiliar, porque así es, ¿cierto? Entonces, los niños siguen siendo el presente de nuestra iglesia y siguen siendo el presente de nuestra nación. Si ganamos un niño, salvamos una vida, ¿cierto? Creo que somos conscientes de que si ganamos un niño, ganamos una iglesia. Entonces, ¿cuál es el sustento teológico de la educación cristiana? A ver, profes, ¿cuál es nuestro sustento teológico?
y aquí les escucho. ¿Quién quiere participar? Algo corto, anímense. Hola, hola. Ay, me asusté, pensé que me había dejado el señor. Ay, ay, ay. Yo dije, qué silencio. ¿Cuál es nuestro sustento? Como maestros, ¿cuáles son nuestras bases? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Qué Madeline, ya estoy? escribí en el chat, profe. Listo, listo, hermosa. Ya reviso el chat. Gracias. Proverbios, muy bien. Instruye al niño en su camino. Muy bien. ¿Qué más? Voy. ¿Qué cosita? Hay un micrófono abierto. ¿Quién más? Bueno, yo no sé, están como muy callados hoy. No me dejen sola. Bueno, Pau ya entonces, escribió, sí. profe Indira. Samara, ¿me puedes leer, por favor? Claro, sí, Qué señora. pena ahí un momentico, estoy en otra pantalla y no alcanzo a ver. Sí. Paola de Jiménez dice Ujú. ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Muy bien, esa es la misión. Ujú. Esa es la misión, ¿cierto? Ahora, ¿el sustento cuál es? Bueno, vamos a ir desarrollando el pensamiento. Entonces, nosotros como hombres, tanto mujeres como varones, tenemos un fin. Y ese fin es que glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestra vida está enfocada en agradar a Dios, en obedecer a Dios, en ser esa luz, en ser esa sal, en ser santos, ¿cierto? Todas esas cualidades que nos habla el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento de lo que debe ser un cristiano, ¿cierto? Entonces, el fin es que yo logre adorar y glorificar a Dios con mi vida, con mi pensamiento, con mi cuerpo, ¿cierto? Todo lo que hay en mí, alabe al Señor. Todo lo que hay en mí, agrade al Señor. Entonces, cuando yo trabajo con la vida de los chicos, con la vida de los niños, debo procurar en mi meta, en mi corazón, tener presente que yo debo de llevar a ese niño, a ese joven, a ese adolescente, a agradar a Dios, a glorificar a Dios, ¿cierto? Entonces, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo va enfocado en darle gloria a Dios. ¿A quien tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y cada vez usted va a encontrar más versículos que van a darnos cuenta o que nos están invitando a ser un elemento vivo para el Señor. Entonces, este sustento es conocer, amar y obedecer a Dios. No hay más. Y el que no lo hace está por fuera de los parámetros de lo que quiere Dios. Es así, no hay más. Entonces, este sustento es conocer, amar y obedecer a Dios. Y por eso es uno de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si no hay una relación con Dios, es imposible amar a mi prójimo. Entonces, esa relación con Dios es la base y es el sustento de poder obedecer, de poder amar y de poder conocerle. Si no hay relación,
no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay una intimidad. No se ama lo que no se conoce. ¿Se acuerdan del Principito cuando hablaba de la rosa? ¿Cierto? Entonces, si yo no conozco, si yo no sé que le gusta a mi amado, pues va a ser imposible agradarle. Entonces, es importante saber que conocer, amar y obedecer es la base y es el sustento. Entonces, como pueblo, ¿quién es el pueblo? Todos los que en últimas hemos recibido al Señor. Y este pueblo será un pueblo de Dios si le conoce, si le ama y si le obedece. Y eso era lo que pedía Dios y eso es lo que pide Dios, ¿cierto? No hay más. Entonces tenemos un gran reto como maestros. Y por lo general, uno en sus objetivos, cuando uno está redactando la clase, preparando la clase, uno pone mucho conocer, conocer, ¿cierto? O que el niño conozca, o que el niño identifique, o que el niño describa. Pero ese conocer es un conocer íntimo. Y ese conocer está en un término en el hebreo que se yadad, que se utiliza en la relación íntima de un hombre y una mujer. Cuando dice la palabra y Adán conoció a Eva, está hablando de esa relación de intimidad, un conocer que no es puramente sexual, sino que es un conocer íntimo, que penetra, ¿cierto? Ese es el conocer al que nos invita el Señor en su palabra, ¿cierto? Conoced que yo soy Dios. Entonces, como maestros, tenemos una gran responsabilidad de que los niños conozcan a Dios. Como padres, tenemos una gran responsabilidad de que nuestros hijos conozcan a Dios, ¿cierto? Hay una responsabilidad. Y esta responsabilidad en el inicio fue dada a los patriarcas, fue dada al pueblo, fue dada ahora a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo que Dios utiliza para que podamos fortalecernos al interior de la misma. Y esa sintonía del cuerpo hace posible que el ser se forme de una manera integral. Por eso dio pastores, por eso dio profetas, por eso dio maestros, por eso dio los dones a cada uno para poder hacer la tarea bien. Entonces, no podemos pensar que es que ahora en este tiempo yo no estoy llamado a hacer nada. Por el contrario, antes tengo que hacer mucha más labor porque el tiempo es duro, el tiempo es difícil. Entonces, vamos a leer qué notan ustedes en estos textos en cuanto a lo que Dios quiere que enseñemos. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9 y Mateo 28, 18, 20. Y ya pues una amiguita mía ahorita lo respondió. Entonces, hay dos cosas. Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento ya se va a agregar otra cosita más. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como las frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo tengo que tener muy claro esto para lo que vamos a hablar ahorita del relativismo moral. Esto es lo que Dios nos presenta, ¿cierto? Esto es antiguo. El nuevo, Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Palabra clave, discípulos.
¿cierto? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, ustedes no van a estar solos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a verlo ahora en el contraste. ¿Ha cambiado? Para nada. El mensaje sigue siendo el mismo, ¿cierto? Esta es la labor de nosotros como maestros. Esta es la labor de la iglesia. Invitar a seguir a Jesús. Ahora, entonces, recordemos un poquito cuál fue la educación en Edén. ¿Qué pasó en Edén? Y es para que podamos entender cómo el relativismo moral hoy nos está afectando, porque cuando yo hablo de relativismo moral, y siempre que hablo del relativismo moral, es como si estuviera entendiendo la obra de Satanás y cómo él tergiversa una verdad y la vuelve una mentira. Esto es el relativismo moral. Hay una verdad, pero a la hora de hablarlo, a la hora de comunicarlo, hay una mentira. Y esto es tan sutil, es muy sutil, que por eso es muy difícil identificar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Hablando de nosotros en momentos, hablando de esta juventud que para ellos, si no les damos las herramientas, es muy difícil que ellos puedan identificar qué es verdad y qué es mentira. Porque como todo es relativo, entonces ellos no van a entender que sí hay verdades absolutas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en Edén? Dice el Señor que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está claro lo que Dios pide, ¿cierto? Entonces, aquí hay un maestro. ¿Quién es el maestro? Dios. ¿Quiénes son los estudiantes o los alumnos? Adán y Eva. Este es el maestro, estos son los discípulos. ¿Sí? Eso es lo que pasa en el ED. Hay una educación ¿qué? Teocéntrica. Dios es el maestro. ¿Cuál era el contenido y propósito de la educación del ED? El contenido era el mandato divino, ¿cierto? Obedecer el mandato divino. Una prohibición. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor puso una prohibición? Pensemos, ¿por qué el Señor pone una prohibición? ¿Quién me puede decir algo? ¿Por qué el Señor pone una prohibición? ¿Por qué nosotros como padres ponemos prohibiciones? Chicos, ¿Por qué, profe? Porque nosotros como padres sabemos lo que le conviene a nuestros hijos y lo que no. exacto. Entonces, el Señor sabía que no, Dios sabía que no convenía. ¿Sí? Exacto. Siempre andamos buscando para nuestros hijos lo que mejor le convenga, lo que no le vaya a dañar. Eso. Hay un elemento, y gracias porque hacia allá quería. Hay un elemento que es mejor. Y el elemento que es mejor, ¿quién lo conoce mejor que el que diseñó? Como él diseñó, yo soy un diseño bueno, él sabe lo que es mejor para mí. Lo que pasa es que eso no lo entendemos.
y nosotros fuimos hijos y seguimos siendo hijos y estamos en una relación con el Padre, ¿cierto? A veces entender cuando Dios me dice, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Yo, ¿cuántas veces caemos en eso? Muchas veces. Y listo, de pronto digamos no hemos matado a nadie, pero pensemos en la codicia y cuántas veces he codiciado lo que tiene esta otra persona, ese carro, esa casa, esos hijos, ese esposo. Y caemos muy fácilmente porque de pronto no le vemos la trascendencia, pero está pasando algo en nuestro corazón. Ese corazón está sintiendo ese deseo. Entonces, la prohibición, y es ahí donde yo quiero que ustedes, cuando enseñemos, no vayamos a la prohibición como ese no, que ese no mata mucho, porque ese no no lo entendemos, pero sí hagamos la aclaración, es que el Señor tiene algo mejor. Hay algo mejor. Hay algo mejor cuando te dice la relación sexual debe ser dentro de un matrimonio. Cuando te dice no te juntes con personas que te van a hacer daño, ¿cierto? Hay algo mejor. Nunca pensemos que el Padre piensa lo peor para nosotros. Y creo que ahí es mucho de la lucha que como seres humanos tenemos cuando hablamos de la paternidad de Dios y esas peleas que tenemos con Dios. Sí, yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos peleado con él, pero ¿por qué esto no? Pero ¿por qué si esto yo lo quería y por qué no me lo diste? Sí, cierto. Entonces, es entender que la prohibición tiene un carácter pedagógico. Y eso es lo que él dijo, no comerás. Esto era prohibido. Del otro pueden disfrutar. ¿Y qué nos dice Dios? Miren, esto es lo que deben guardar y esto no. Esto va a traer consecuencias que los va a afectar. Entonces, ese propósito de la educación era no morir. Qué especial no morir. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién llega? Entra el otro profesor. Y este profesor se llama Satanás. ¿Qué hace Satanás en su enseñanza? ¿Cuál es el contenido de la enseñanza? Violar el mandato divino. ¿Qué dice? No morirás, serás como Dios. Esto es el planteamiento del relativismo moral. ¡Ey! Tener relaciones sexuales es bueno, no va a pasar nada. Eso es placer, eso es un disfrute. Todos nos podemos amar, el amor, Dios es amor. ¿Cierto? A veces se oye, oh, es parte de la vida. Es Si el parte de Señor la lo puso ahí es para gozarlo y Exacto. disfrutarlo. Y así se te hace así el hígado. Exacto, ¿cierto? Entonces, pensemos en nuestros chicos, el bombardeo que tienen, porque como nosotros también hemos luchado con cosas, así mismo están luchando con ellos. Ellos luchan. Y está el papá que le dice, hijo, esto no, y está el amiguito que le dice, esto no. Y miren, los consejeros de nuestros hijos a partir de los 12 ya entrando a la adolescencia, va a ser su grupo de pares. Por eso estos grupos de WhatsApp, ellos piden consejo. Entonces, el consejo es, y miren, lo digo por testimonio de una compañera que un día me dice, Indy, ya no le ha comprado el celular a su hijo, sino que ella le presta el de ella y un día entró a un grupo y el grupo hablaba y lo que decían es, bueno, tengo esta situación y qué puedo hacer. Entonces le decía, ella pues ya le llamó la atención al hijo, no era que el hijo estuviera en esa conversación, pero sí estaba en un grupo de amigos y le decía a la persona, no, pues vaya, córtese, que no pasa nada y eso a usted le ayuda a liberar el dolor.
Ese es el consejo. Ellos hablan así. Mire, lo que pasa es que usted está teniendo atracción por su amiga, pues no pasa nada si usted le da un piquito, si se acuesta con ella, pues usted está experimentando y usted puede experimentar. Entonces, es esto lo que está pasando con el relativismo. Esta es la estrategia de Satanás. Por eso sigue siendo algo tan sutil. ¿Sí? Entonces, lo que Satanás dice es, no morirás, serás como Dios. ¿Qué pasa con todo esto? Es querer sacar a Dios de todo. Sacar a Dios de la familia, sacar a Dios de la escuela, sacar a Dios de la sociedad, sacar a Dios. Esto es lo que quiere Satanás, sacar a Dios, ¿cierto? Propósito entonces de la educación, la muerte. Y nosotros tenemos claro el camino cuál es. Y el que no ande por ese camino, el camino va a ser de muerte. Esta es nuestra realidad, profes. Con esto estamos batallando. Y por eso parte de este contenido va a cambiar porque se vuelve una educación que antropocéntrica, ya no va a ser teocéntrica, sino antropocéntrica. Por eso el humanismo está tomando mucha fuerza, los derechos humanos, todo lo que ha iniciado con derechos humanos, todo esto ha ido afectando la manera de relacionarnos con Dios. Entonces, se ha encargado de mostrar a un Dios que es inhumano, a un Dios que no quiere que tú seas feliz, a un Dios que todo es no, a un Dios que son prohibiciones, a un Dios que no vale la pena seguir. Esto es la realidad con la que se enfrentan nuestros muchachos. En nuestras épocas creo que lo vivimos, pero no en la manera en que hoy lo estamos viviendo. Este es el contenido, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La misión sigue igual, la misión no cambia. Hay una propuesta y es discipular. A ustedes me dicen, profe, es que estamos discipulando. Y yo les pregunto, ¿sí estamos discipulando? ¿Cuántos años duró el Señor con sus 12? La palabra nos presenta que fueron más o menos 3 años, ¿cierto? Y aún en medio de esos 3 años, pues el Señor hizo su obra, lo que vino a hacer lo hizo, resucitó 40 días, sí, resucitó y estuvo 40 días más, volviéndolos a traer porque ellos volvieron a retomar sus oficios anteriores. Y tuvo que volver el Señor otra vez ese tiempo. Venga, mijito, venga, venga Pedro y Juan. ¿Ustedes por qué están aquí pescando? A ver, ¿qué fue lo que les dije? ¿Qué era lo que tenía que hacer? A los del camino de Maús. ¿Y ustedes por qué están tristes? Si yo ya les dije que lo que iba a pasar, ¿cierto? Y pensemos en esos encuentros. ¿Qué hace el Señor? Recordarles, volverles a decir, la misión apenas comienza. No tienen por qué volver atrás. Entonces, el discipulado va a implicar estar ahí, estar ahí, estar ahí, ¿cierto? Y es voluntad de Dios que sigamos discipulando. Es voluntad de Dios que se haga o se cumpla el mandato de Cristo. Y es voluntad de Dios decirnos que lo hagamos porque esta generación necesita un encuentro personal con Cristo. Yo no puedo pensar que voy a llevar educación si por lo menos no tengo la seguridad de que los niños hayan tenido un encuentro con Cristo. Y vamos a ver que de pronto algunos sí, algunos no, pero es mi deber cada vez que tenga un encuentro con ellos, llevarlos a Cristo.
Yo lo hago con mi hijo, lo hago cada año, cada año. Venga, oremos otra vez por la oración de fe. Hagámosla, por si las dudas. ¿Cierto? Pero yo aún espero que va a llegar el momento donde él va a hacer su oración de fe, ya no porque mamá se lo está diciendo, sino porque él ya va a tener esa convicción de que tiene que tener un encuentro con Cristo y que Cristo va a guardar su corazón y se va a revelar a ese corazón. Entonces, como maestros, debemos ser incesantes, digo yo, incesantes, ¿cierto? Diligentes. Y no pensemos que es que, no, el niño ya conoce, no, yo digo que si lo podemos hacer tres veces, hagámoslo. Me causa mayor indignación que no lo estemos haciendo. ¿Cómo es el discipulado en nuestras iglesias? ¿Qué me cuentan ustedes? Lo estamos haciendo en la manera que debemos hacerlo, nos falta, estamos viendo brechas, estamos viendo que no lo estamos haciendo tan bien, porque es discipulado, no es solamente una clase de los domingos, no, el discipulado implica mucho más. Para el Señor implicó tiempo, para el Señor implicó oración, para el Señor implicó intercesión, para el Señor implicó sentarse a comer, sentarse a discutir. Para el Señor significó llevarlos al campo. Vengan, que es que tenemos que cruzar a Genezaret y esa cruzada a Genezaret, mejor dicho, fue el aprendizaje porque vino una gran tormenta. ¿Cierto? Les tocó, les tocó llevarlos a otras realidades para que ellos pudieran entender. Entonces, este discipulado sí va a demandar de nosotros mucho, mucho, mucho más. Entonces, hoy los retos que nos presenta este contexto es seguir cumpliendo ¿qué? Esa comisión. Evangelizar, discipular y enseñar. 3 verbos muy importantes y que por eso les quise mostrar el comparativo. Evangelizar, discipular y enseñar. ¿Cierto? Esto está de la mano. Todos están en una condición de importancia y relevancia para nosotros. Me preocupa que ya no evangelizamos como antes. Me preocupa que pensemos que los niños no necesitan ser evangelizados o menos discipulados, porque en la parte de enseñar yo creo que la hacemos muy bien. Yo creo que ahí estamos en un 10. Sin embargo, con todo lo que ustedes han aprendido en este diplomado, me imagino que el Señor algunos los puso en crisis. Y eso es muy bueno. No vean eso como, "Ah, no, a veces el Señor nos sacude para llevarnos a otro nivel o mostrarnos otro camino mucho mejor". Entonces, creo que sigue estando en este tiempo estos 3 elementos importantes en nuestra educación. ¿Por qué evangelizarlos? ¿Por qué discipularlos? Necesitan recibir perdón. Necesitan comprender que sus pecados traerán consecuencias. Y como les decía, y como ustedes pudieron leer en Bauman, parte de esta generación es ese individualismo tan marcado. Y lo que ahorita decía la profe, no son niños del contacto con el otro. Y no son de hablar, no son de tener una conversación cara a cara, ¿cierto? Entonces, estos chicos van a sufrir las consecuencias de lo que es el individualismo, porque el individualismo me deja solo. Estoy rodeado, pero estoy solo o estoy sola, ¿sí? Necesitan saber que pueden creer en Jesús y pueden recibir su perdón y sentirse seguros como sus hijos y como miembros de una comunidad de fe que los abraza, que los acompaña, que los acepta, que les ayuda, ¿cierto? Necesitan saber que tienen dones,
que les han sido dado talentos para ponerlos al servicio del Señor. Muchas veces los chicos no alcanzan a mirar la dimensión de los dones que tienen, la inteligencia, la creatividad, el hecho de que ya son hijos de la era de la tecnología, o sea, es una inteligencia bárbara, pero cómo llevarlos a usarlo en otros niveles. Por ejemplo, si tenemos youtubers cristianos, los necesitamos. Escuchan a los youtubers que no dicen nada, entonces propongámosles ideas desde los contextos. Bueno, ¿cómo hacemos algo bonito desde tu fe en Dios y que tú puedas ser un youtuber que atraiga a otros chicos? Entonces, es usar todas estas herramientas, como decía ahorita la profe, esta caja de herramientas, pero utilicémoslas para bien. No es no porque no vamos a poder decir no a un celular, no vamos a poder decir a un computador porque cada vez esto va a tener todavía mucho más avances, pero entonces, ¿cómo usamos esto para bien y para bendecir a otros? ¿Sí? Necesitan entonces saber que pueden servir. Sí, los hemos menospreciado mucho también. Yo a veces siento que les damos tan duro que no alcanzamos a ver lo bueno que tiene esta generación y tiene cosas muy buenas. Entonces creo que también es nuestro deber reforzar estos dones y que ellos los puedan poner en práctica. Y necesitan saber que pueden tener una vida espiritual, que si deciden no tener relaciones sexuales, nada va a pasar, que el otro puede hablar todo lo que quiera, pero yo estoy tranquilo o estoy tranquila, que es que yo no necesito vivir porque tú tengas, porque tú lo has hecho, yo tengo que hacerlo, no. Y es cómo enfrentarse a esta presión social y sentir que es que la diferencia va a incomodar a otros, siempre la indiferencia va a incomodar a otros, pero cómo hacerlos sentir seguros porque creen en Jesús. Y miren, para los chicos y las chicas es muy difícil cuando son educados en contextos cristianos. Hace un mes estuve atendiendo a una chica, ella es de padres cristianos, estudió en un colegio cristiano y en medio de la consejería ella me decía que entró en un periodo de mucha inseguridad porque entender que aún compañeros cristianos veían pornografía o tenían conversaciones que ella decía no está bien y ella después como querer defender, más bien prefirió callar para no tener que sentirse diferente en medio del grupo. Y es muy difícil porque una niña queda apacada y aquí qué está pasando y esa es la pregunta. Y si ellos que son cristianos y tienen ese concepto, ese pensamiento, entonces yo qué, ¿cierto? Porque aún los chicos van a llevar sus pensamientos y lo van a conversar y lo van a hacer visible, que están creyendo. Entonces, para el que está medio guardado en los caminos de Dios, Dios mío, ¿cómo va a hacer para contrarrestar lo que está escuchando? Entonces, si no les generamos herramientas, si no les generamos estrategias, argumentación, ellos van a aceptarlo o van a entrar en una crisis también existencial. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el cristianismo? ¿Dónde está Jesús? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Sí me hago entender? Me estoy haciendo entender, ahorita les escucho en un momento, pero esta es la dinámica entonces. Primero asegurarnos de que los chicos tengan un encuentro personal con Cristo. Es la primera señal o el primer fundamento que yo debo de tener en cuenta. ¿Cierto? Las cosas espirituales se disciernen con el espíritu. Profe, pero es posible. Vamos haciéndolo. Remarquémoslo. Seamos intencionales, pero hay que hacerlo. Segundo, saber que el segundo nivel es buscar que esa personita lleve una vida de sacerdocio y servicio a Dios. ¿Cómo puedo hacer en la escuela dominical? ¿Cómo puedo hacer en la educación cristiana que los niños puedan servir? ¿Qué actividades estoy haciendo para ellos, para que ellos se sientan importantes dentro de su grupo? ¿Qué hace la iglesia para propiciarles espacios para ellos servir?
Hay profes muy creativas y vámonos esta semana para el orfanato tal, o vamos a visitar la fundación tal, o vámonos a visitar los niños enfermos, o mira, vamos a hacer una canasta de amor entre todos y vamos a ayudar a Juanito, porque Juanito no tiene zapatos acá en el grupo. Y en eso, o vamos a hacer una actividad para los otros niños más pequeños, o vamos a hacer una noche de talentos y vamos a mirar cuáles son los talentos que Dios nos ha dado, pero tenemos que crear estas estrategias para involucrarlos, porque si no hacemos esto, ellos no van a vivir desarticulados, entonces van a ir o a sentir que es que el domingo es el día de la iglesia y la otra semana no pasa nada. Entonces, y eso muchas veces nos pasa a nosotros los grandes, que pensamos que el domingo y ya. No, es toda la semana yo estoy combinando con Dios. Y eso lo tenemos que hacer muy conscientes, remarcarlo, remarcarlo, decirlo, todas las veces que lo tenga que decir. Y esa estrategia o metodología que Dios implementó era muy buena, la memorización es muy buena. Vas a repetirlo, no te canses de repetirlo. ¿Por qué? Porque eso queda. Y si yo les pregunto a ustedes cuál es una de las cosas que usted repite de su mamá o repite de su papá, la frase célebre o la palabra que a usted lo marcó para mal, usted me la va a decir, porque eso queda, ¿cierto? Entonces no pensemos que esa palabra que yo estoy dando va a llegar vacía. No, esa palabra está haciendo el efecto que tiene que hacer y dará fruto en el tiempo que tiene que dar fruto, pero yo tengo que seguir haciéndolo bien, ¿sí? Entonces, en últimas, ¿qué espera el Señor? Que esa persona reproduzca su imagen. Y esta es una de la propuesta, que es que podamos seguir teniendo en cuenta estos tres pasos, estos tres niveles que debemos propender en nuestra educación. Encuentro personal con Cristo, maestros, tenemos que volver a evangelizar. Y, ay, profe, otra vez lo hizo. ¿Y qué? Vamos a volverlo a hacer. No pasa nada. Si yo repito la oración de fe, no pasa nada. ¿Cierto? Segundo, involucrémoslos. Hagámoslos parte de. Tercero, formemos esa imagen de Cristo. Y creo que esto tiene que ir en mi ser y en mi hacer. Por eso es relación. Por eso esto es de a paso que se va construyendo la relación, ¿cierto? Cuando uno se enamora, ay, la primera instancia es todo súper color de rosa, pero cuando ya entramos a conocer, nos vamos dando cuenta, esta persona piensa diferente, esta persona tiene estos principios, eh, me siento identificada con esos principios, ay, siento que lo amo más porque nos parecemos tanto. Entonces, es eso, vamos creando esa relación y que el niño vaya teniendo una relación con Cristo, no conmigo como maestro. Yo voy a ser su mentor y voy a ser su discípulo, voy a estar ahí para mentonearlo y discipularlo, pero yo no soy. Yo tengo que procurar que esa personita desarrolle una amistad con Cristo, ¿sí? Discipulado entonces, vida de compromiso. Y nuevamente, no desde el no hay que explicarlo, mostrémosle lo mejor. El diseño es bueno, el diseño que Dios hizo de cada uno de nosotros es el mejor. Y por lo mismo, como hay un diseño bueno, Él quiere darte lo mejor. ¿Cierto? Entonces, discipulado, vida de compromiso. Obediencia es cómo les vamos a enseñar a poner esa fe en acción y madurez. Esto es como los niveles, cómo se complementan. Entonces, con un discipulado vamos a tener vida de compromiso. Va a ser más difícil que los niños deserten en las edades que comúnmente desertan en nuestras escuelas dominicales, que es a partir de los 11, 12 años los niños empiezan a desertar. ¿Sí? Y es imposible a veces detener esas deserciones. Y debemos de pensar cómo retenemos a nuestros chicos. Obediencia, entonces, cómo ayudo a que este niño use sus dones, use sus talentos y rescatar y enseñarles a ver el diseño, porque después vamos a tener niños luchando con su identidad, con su orientación, y eso lo vamos a ver en la clase entrante. Entonces, es muy importante saber que esta obediencia la podemos poner en práctica.
y lograr madurez. De acuerdo a la edad evolutiva de los niños van madurando. Cada etapa se va madurando, se van teniendo ganancias y se van teniendo pérdidas. Nuevamente los invito al módulo de consejería porque tenemos todo un módulo de la psicología del niño para que podamos entender también los diferentes procesos en que los niños van madurando. Entonces, el propósito es discipular, el propósito es obediencia, el propósito es madurez, conocer, amar y obedecer. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta aquí para entrar ya un poquito a la otra parte. Voy a dejar de compartir y pensemos en esto que acabamos de tomar de la educación cristiana. Puntos a favor, puntos en contra, cómo lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Bueno, les escucho. 2, 3 personas que quieran participar. Ruth. Paola. Paola de Jiménez. Paola, te escucho. Muy buenos días desde Guayaquil, Hola, Ecuador. Paola. Hay cierto ruido afuera, disculpen. Sí, claro. Realmente es todo una carrera contra, Ujú. ¿no es cierto? El mismo hecho, busqué la palabra bueno, esa palabra que Antropocéntrica. ni me sale siquiera. Ajá. Es cambiar y hacer al hombre el centro de todo, Ujú. quitar las creencias de la fe de Dios, Ujú. Total. ¿ya? Ujú. Entonces por eso se los puse en el chat, porque cuando lo leí dije, oh Dios, hacia eso estamos yendo, Ujú. hacia eso, a eso tienen que vivir mis hijos que están ahorita adolescentes ya, a ellos ya les toca. No Exacto. los que son pequeños todavía vendrán otras cosas, pero ya mis Ujú. hijos los están viviendo, Ujú. ¿no? Y Ujú. como tú dices, y ellos, sus pares son sus guías, sus ayudas, sus paños de lágrimas y todo, ¿no? Y yo siempre he hablado con ellos acerca de tener la confianza suficiente para sentarnos a conversar, ¿ya? Exacto. Y ellos lo saben. Dice, mamá, yo sé que me vas a retar, me sé que me gano el castigo, pero yo sé que tú me vas a ayudar a salir de esta. Gracias a Dios no han tenido problemas graves ni profundos, pero sí hemos aprendido los dos, tanto Ujú. mi hijo como yo, a crecer y a tomar las decisiones y ser lo suficientemente responsables de lo que hacemos. Así es. Pero me da mucha pena aquellos que no tienen padres así. Ujú. Yo trabajo con niños muy pequeños que Ujú. siempre, todos los domingos que tienen clase conmigo, les inculco y les digo que son únicos, que son especiales, que no hay nadie como ellos, que el Señor los ama, que el Señor los respeta, que el Señor los quiere, que ellos tienen un propósito, que será el próximo. Un día les dije que puede salir de ahí el próximo presidente del Ecuador, la próxima mujer de la luna. Ellos se quedaron asombrados porque son de 3 a 5, ¿no? Ujú. Y ellos me dijeron, ¿y por qué? ¿Cómo que por qué si Dios nos da a todos las mismas oportunidades? Y pero podemos hacer, ¿cuál es el asunto? Y uno más grandecito, que ya va para 6, me dice, pero es que nosotros no vivimos en Estados Unidos o no vivimos en Europa. Y ya digo, ¿y qué tiene que ver? Ahí empezamos nosotros a conversar con el que es el más grande. Exacto. Pero, pero sí, la deserción en los niños más grandes da mucha pena porque empieza a ser llevados hacia donde no deben de ir, Exactamente. Y por ¿no? eso parte de hacer discipulado es estar trabajando para evitar deserción. Si hacemos un buen discipulado, evitamos deserción. Sí, es verdad. Yo que tengo 3. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la vida cristiana es picos y bajos, picos y bajos. Y está bien. Nunca pensemos que los niños van a estar, porque esas son las expectativas que tenemos, que es que la vida cristiana es hacia arriba. Sí, amén, vamos hacia arriba, pero vamos a tener estos quiebres. Y estos quiebres ellos necesitan vivirlo, porque es ahí donde el Señor trabaja. Es Es ahí ahí donde se donde el aprende, Señor, exacto, es donde el donde uno Señor confía, donde uno se forma, da cuenta. forma. Ajá, claro. Exacto. Entonces, no pongamos tampoco esas expectativas, es que tienes que ser el más santo y no te vas a equivocar y no las vas a meter. No, ellos las van a meter en algún momento, pero ahí está ese discipulado y van a poder ver a Dios cómo trabaja en medio de la metida de patas, porque Dios no nos deja tirados en el suelo o acabados o pisoteados, sino que restaura, ¿sí? Entonces, creo que cuando hacemos un buen discipulado, podemos contener más a los niños, podemos contenerlos más.
Bueno, otra. Ay, ¿quién está llorando? ¿Por qué, Daisy? ¿Qué me le pasó? Esas caritas. Daisy. Teresilda. Muy buenos días, buenos días. Hola, Tere, ¿cómo Me estás? perdí la gran mayoría de la clase, Ah, pero acabo de llegar del hospital, me van a operar. Y valiente, entonces dije, lo que me resta tengo que entrar. Y valiente. cambio pequeña cosita, ¿no? Como Sí. decía la hermanita. Ujú. Yo le quería preguntar, ¿a partir de qué edad se le puede discipular a los niños, a los pequeños? ¿Desde ya, Tere? ¿Desde Desde ya? ya, Sí. bueno, le Tere, pregunto mira, esto. mira, y por eso soy reiterativa. Ojalá vayan a ver psicología del niño. ¿Por qué? Porque a partir de los 0 a los 5 estamos poniendo principios y valores. De los 5 a los 7 reforzamos. Ya a partir de los 8 no podemos hacer más nada. Ya lo que está en la psiquis está. Entonces, de los 0 a los 7 es la etapa más importante para el desarrollo cognitivo, moral, emocional del niño y la parte sobre todo moral, porque ahí es donde ya están los valores. Una Podemos pregunta, trabajar. Ajá. una pregunta, mucha profesora. Mire, ¿qué hacer Mm. cuando un niño le agarra un berrinche muy feo? Es que hay que darle duro, hay que pegarle, o hay que tratar de hacerle calmar. ¿Qué hacer? Yo le digo esto porque estoy Eso es, viendo ajá. mis nietos. Yo ahorita estoy en la casa de mi hija, Sí, este, y he venido porque el tema de la salud. Entonces yo veo que ellos se pelean, se berrinchean del duro. Entonces, yo voy, les apaciguo, les abrazo, y mi hija me dice, no, mamá, no, eso si tú les haces eso, ellos van a creer que todo es bonito, todo es lindo, y no hay que darle su tanda para que se corrija, me dice, ¿no? Y entonces, a mí me da mucha pena que les agarra un látigo y les pega. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer? Y son tres, y Ay, ellos Dios. se pelean, feo se pelean. Yo un día dije, les pedí por favor, que hoy día no les van a pegar. Yo sé que va a haber berrinche, pero no van a pegar. Abrácenos, por favor, abrácenos. No importa que usted berrinche. ¿Está bien lo que hice? Tere, bueno, ahí nos salimos un poquito del tema, Tere, pero para darte respuesta, mira, tú eres abuela y la abuela es abuela. Ahí debe estar la mamá y el papá. Y ellos dos son los que tienen que poner de acuerdo. Está Ay, bien el consejo, pero no te puedes meter ahí. Y con esto te cierro y te invito al otro diplomado, que allá van a haber pautas de crianza. ¿Listo? ya. Ay, Dios mío. Dele el Bueno, corazón. otra participación. Mi Tere, te podía hablar ampliar más, pero nos vamos mucho del tema. Listo. Para el otro Después lo diplomado hablamos. entonces. Para Listo, el me otro diplomado. escribes. Listo. Dios le bendiga. Amén. Ruth, te escuchamos. Ruth, amada Ruth. Se nos perdió Ruth, a ver. Tiene el micrófono silenciado, profe. Sí. Hola, sí, acá Hola. estoy. Ujú. Listo, Bueno, hola. muy bien, buenas tardes. Todo muy Hola. bien. El humanismo es cierto, está tomando mucha fuerza, pero hay sectas también que están adoctrinando y que están compitiendo con el evangelio puro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo no sé si llamarlo una queja, pero veo que los maestros, todo está muy lindo, como voy a repetir las enseñanzas, muy que estoy aprendiendo mucho, pero los maestros están usando una Biblia que es de la secta católica, que es la DHH, donde se ha perdido, donde ya no está la palabra sangre. Y la palabra sangre es el centro, es el fundamento de nuestra fe. La sangre derramada por la sangre de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Entonces, ¿qué evangelio le vamos a predicar a los niños cuando estamos usando una versión sectaria?
los maestros de aquí. Y esa es mi queja, perdón que le diga, pero y nuestra lucha no solamente es contra el humanismo, es contra las sectas que nos están llevando a nuestros niños. Es cierto que las sectas les ayudan a tener una vida moral en esta tierra, pero en la eternidad no, ellos no educan para la eternidad. No hablan de la salvación en Cristo, sino de la salvación por obras. Según Efesios 2, 9, 10 dice que la salvación es por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es don de vos, es don de Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a llevar un evangelio con una Biblia totalmente tergiversada, con una Biblia sectaria? Entonces, yo creo que también hay que usar una Biblia donde se predique el evangelio puro, ¿no? Donde que no está, quitado la palabra sangre. Que por lo menos en mi iglesia nosotros estamos usando la versión 9 y, bueno, por lo menos la versión 60 la que aceptamos en nuestra denominación, que es la bautista, ¿no? De nuestra denominación bautista. Y eso me preocupa realmente, ¿no? Porque, ¿qué evangelio vamos a llevar? Cuando en esa Biblia, en la DHH, no hay la palabra sangre. Se ha quitado. Sí. Y es una Biblia donde hay libros apócrifos, es Biblia católica. Y esa es mi preocupación. Todo muy, muy lindo, pero ¿cómo vamos a luchar contra las sectas? Y bueno, en mi caso, y perdón que me alargue un poquito, sí, tenemos una secta frente a nuestra iglesia y otra secta a la vuelta de nuestra iglesia. Y para nosotros es una lucha constante, ¿no? Inclusive hay algunos niños que el año pasado han estado asistiendo a nuestra iglesia y ahora están yendo a la secta. Un niño en especial, no son varios, solamente un niño, y también realmente me dio mucha pena. ¿Qué pasó con el maestro que estuvo con ellos el año pasado, no? Quizás nuestro error ha sido una maestra que no ha estado preparado. Y la secta mormona, se llama la secta mormona. Entonces, esa es mi preocupación. Gracias. Porque tenemos que llevar con la verdad, con el evangelio puro de la palabra de Dios, no una versión tergiversada. Y bueno, ahí también una compañera nos colocaba tener mucho cuidado con las versiones. Ahora, profes y maestros, yo admiro que ustedes en estos tiempos se estén capacitando. Creo que el maestro de escuela dominical debe ser una persona que por lo menos tenga un instituto, que por lo menos sepa leer la Biblia, tenga clara su doctrina, ¿cierto? Y ya los que son con más data, más experiencia, deben educar a los otros maestros, porque no es que vamos a cerrar la puerta, que no pueden enseñar, no, pero preparemos maestros de acuerdo a la palabra de Dios. Y gracias porque sabemos que es que no es que estemos solamente nosotros, está el islamismo, están las diferentes sectas, ahora por lo que veíamos la clase pasada, ellos quieren creer y ellos buscan en qué creer, creen en todo, todo lo mezclan, pero por eso es muy importante presentarles la verdad. Y por eso, ¿de quién va a depender? Va a depender que esa verdad nosotros la proclamemos. Si no la proclamamos, no van a conocer la verdad, ¿cierto? Y dice la escritura, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, es conocer a Jesús. Y si no lo anunciamos, si no anunciamos las buenas nuevas, pues ese mensaje se va a quedar ahí. Y no vamos a hacer lo que decía el Salmo, llevarlo a las generaciones. La propuesta en esta época posmoderna y trabajando, no crean que armar el curso fue desafiante, me motivó mucho. Creo que es volver a la apología. Les explicaba en la clase anterior que la iglesia del primer siglo supo hacer defensa de la fe y lo hizo en un contexto de persecución. Y usted sabe que la persecución era afrentar la muerte. Por los leones muchas veces eran comidos eran llevados a estos coliseos, eran presentados en el espectáculo de los emperadores y allí se hacían atrocidades con las familias, con los bebés, con los niños y los mataban en el circo romano.
muchos fueron quemados, muchos fueron ahorcados, muchos fueron crucificados, pero aún así esta generación no se cansó de hacer apología. Entonces creo que podemos retomar otra vez esta apología en nuestra vida. Entonces es una forma en que la iglesia y los que hacen parte de ella deben enseñarle a los miembros a defender su fe y hacer uso del don. ¿De cuál don? Discernimiento, que es una forma de identificar tanto lo bueno como lo malo. Si no les enseñamos a nuestros niños a identificar lo bueno y de lo malo, pues es ahí donde Satanás está. Pone la verdad, pero pone la mentira. Y por eso les dije, es muy fácil caer. Hay algo que yo valoro mucho y que en últimas yo decía, qué bueno que nuestras iglesias tuvieran esto, es el discipulado que hacen los testigos. Los testigos de Jehová están parados desde las 6 de la mañana discipulando. Miren, ¿saben qué hicieron en pandemia acá en Colombia? Llamaban. Yo tuve como 3 llamadas de testigos de Jehová. O sea, ellos no dejaron, ellos no pararon, ellos siguieron discipulando, se buscaron la forma, el método. Y creo que eso nos falta mucho a nosotros. Yo creo que es una buena práctica que tenemos que retomar nosotros, preparar a la gente para hacer defensa de la fe. No es para ir a pelear, no, es para que ellos sepan discernir lo bueno de lo malo. Los testigos defienden lo que creen a morir. Y yo pero les digo muchas veces cuando uno disipula a gente, yo les digo, no vayan a atender a un testigo porque si usted no sabe, lo convencen. ¿Cierto? Tienen un poder de convencimiento. Cuando yo era más chiquita, más joven, y yo una vez como queriéndome de dar, todavía sin haber estudiado mucho, casi me arrastra, pero es porque ellos son muy arraigados en su doctrina, ¿cierto? Entonces, creo que esto es algo que nosotros debemos retomar, esa capacidad de discernir. ¿Y cómo discierne uno? A través de la argumentación, a través del conocimiento de la palabra. Por eso, maestros, esto es como lo que surgió, lo que Dios puso en mi corazón leyendo autoras, diferentes autores, ustedes tienen todo esto en la bibliografía. Es importante que la educación cristiana infantil debemos empezar nuevamente a enseñarles a los niños cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo entonces? Entonces, la autora Hilary Morgan Ferrer propone un método conocido como el ROAR. Y ella dice, uno de los puntos que ella dice es reconocer el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Ay, ¿qué pasó? Fui yo. ¿Qué pasó que nos sacó de la plataforma? Ay, alguien está moviendo mi pantalla. No sé qué pasó. Ronald, ¿tú nos puedes ayudar? Es que, ajá. Listo. Espérenme, listo, espérame. Listo. Por favor. Listo. ¿Ahí qué hago? No, ya puedes compartir, profe. Elvira. Listo, listo. Solamente la bloqueas para para Ok, los participantes. listo. Entonces, ella dice, reconozcamos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Dios y cuál fue el mensaje de Satanás? ¿Qué había? Una verdad, pero Satanás dijo una verdad y puso la mentira. Entonces, cuando yo esté en estos diálogos con los niños, adolescentes y jóvenes, bueno, ¿qué es la verdad? A través de la palabra de Dios, ¿qué me dice la palabra? ¿Y qué es lo que me están queriendo decir? Pensemos, el aborto. ¿Qué dicen los que están a favor del aborto? El aborto es posible, ¿cierto?
¿Cómo vamos a hablar del aborto con los chicos? Pues como hablamos, naturalmente. Entonces, ¿qué ponemos? La postura que dice la palabra de Dios y la postura que están diciendo. Entonces, el niño no solamente va a aceptar lo que yo le digo porque yo se lo estoy diciendo, sino que lo vamos a llevar a escudriñar la palabra y que él mismo pueda poner, identificarle ambos mensajes. ¿Sí? Porque yo creo que aún los niños y de acuerdo a sus etapas evolutivas, ellos van, recuerdo, cuando se va desarrollando la parte moral, ellos ya van identificando qué es bueno y qué está mal, porque también hay unos padres que van mostrando ese camino, ¿cierto? Pero el padre no puede quedarse en el no, 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 argumentemos. Te estoy diciendo que no, porque esto dice la palabra de Dios, porque esto es malo, porque esto no conviene, porque van a haber consecuencias y estas consecuencias pueden ser estas y pueden ser estas. Ahora tú lo puedes tomar, porque en últimas la palabra dice, hay libre albedrío, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, yo creo que es una de las formas donde como maestros podemos no satanizar en el hecho de que no voy a hablar de este tema, no, lo tengo que hablar. Y por eso la iglesia a veces hemos fallado tanto, y hablo de la iglesia en general, de todas las denominaciones, a veces hemos colocado tantos temas tabú y tantas personas luchando, por ejemplo, el tema de la sexualidad que a veces se vuelve tanto un tema tabú y a veces tenemos chicos, personas, parejas luchando con eso, con lo que sí, con lo que no, me siento así, no me siento así, esto no está pasando, entonces me siento, y no les damos el cuidado que se necesita porque también es un área importante para Dios. Y estamos pecando por no hacer lo que tenemos que hacer, enseñar a la gente, educar a la gente. Vamos a ver tal película, listo, vamos a verla. Bueno, no va a ser tampoco la película que muestre, no, y todo chicos de acuerdo a la edad, todo de acuerdo a la edad. Quiero ser como muy clara en eso. Entonces, vamos a ver Toy Story, vamos a ver la nueva película de Toy Story. Y la última de Toy Story creo que sacó, no la de Buzz Lightyear, sino antes, que había como un muñequito ahí todo raro, eh, queriendo hablar de la inclusión. Entonces vamos a hablar, bueno, este muñequito, ¿qué papel juega aquí? ¿Qué es el mensaje? Saquemos el mensaje bueno y saquemos el mensaje que no es tan bueno. Pero vamos y analizamos. Vamos al cine, analicemos la película. ¿Cuál es el mensaje positivo y cuál es el mensaje negativo? Y eso es interesante porque los niños tienen una capacidad de argumentación y ustedes no se alcanzan a ver. Miren, les voy a contar algo aquí. Esta semana, el sábado pasado yo tenía un compromiso con mi hijo. Íbamos a ver una película, Small, Sonríe. Es una película psicológica. Yo dije, bueno, mi hijo ya tiene esta edad, vamos a verla, y la vimos. Y esos días anteriores mi hijo había estado con una crisis gastrointestinal, vómito, diarrea muy fuerte, él estuvo muy mal. El sábado estaba ya como recuperándose. Entonces la película habla acerca del trauma, o sea, ya tú cuando la entiendes está hablando del trauma. Entonces él como que captó porque yo estaba ahí y le decía, mira, esto es como la culpa, está hablando de algo que esa persona no resolvió y por eso se siente identificada porque el trauma no lo ha sanado, entonces ella está buscando la forma de sanar el trauma, algo así, no les voy a dar como la conclusión que llegó mi hijo fue, mamá, entonces el trauma es como el vómito. Si no le permito salir, me sigue haciendo daño. Y yo, sí, es algo así. Esas analogías, pero entendió. Pero en su propia analogía lo hizo muy bien. Entonces, creo que no pensemos que los niños no piensan, no razonan, no argumentan. Ellos lo hacen mejor que uno.
No les quitemos esa capacidad de argumentar, por el contrario, ¿por qué se nos van? Porque es que se vuelven muy manipulables. Y eso es lo que está pasando. Cuando yo no le enseño a mi hijo a expresarse, a comunicarse, lo pierdo. Si yo como padre no genero comunicación en mi casa, lo pierdo. Si yo en el aula de clase no permito que ellos hablen, los pierdo, porque no sé qué están pensando. Entonces yo preparo mi clase, pero no los escucho, la clase tradicional. Entonces yo soy la que mando aquí, yo soy la que vengo con todo el conocimiento y no les permito a ellos expresar, entonces ahí se mueren. Sí me hago entender, profes. Entonces, reconozcamos, no nos dé miedo hablar de temas difíciles, hay que hablarlos. Reconocer el mensaje. Aprendamos a reconocer el mensaje. Ahora, tú como maestro también tienes que estar clara en tu mensaje. Porque si tú también eres un maestro que tiende a ser flexible con algunas cosas, pues también tienes que replanteártelo, ¿cierto? Y no puedes imponer tu forma de pensar a ellos, ¿cierto? Ahí también tenemos que tener un límite. Recordemos que los padres son los que educan, en últimas es la responsabilidad más de ellos que de nosotros, ¿sí? Segundo, ofrecer discernimiento. Ahí es donde, bueno, porque Juanito, esto está bien, ¿por qué consideras que el aborto es bueno? Susana, ¿por qué consideras que el aborto no es bueno? Y hablemoslo, ¿sí? Y ahí sabemos qué están recibiendo. Es que cuando yo les permito a los niños expresar, ahí me doy cuenta, ay, este Juanito está más, ¿qué le está pasando a Juanito porque está pensando así? ¿Qué está recibiendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué información está leyendo? ¿Cómo le está llegando? ¿Qué grupo de amigos? Entonces, eso me abre otras posibilidades. Tercero, miren, esto es tan poderoso que hay momentos, por ejemplo, en temas, hay momentos donde los niños les ponemos a llenar papelitos con preguntas de abuso y los niños dicen, estoy siendo abusado o abusada, porque les abrí el espacio para hacerlo, ¿sí? Yo sí tengo la sopa que tengo. Ay, la sopa se quemó, cuidado. Acercamiento más saludable. Entonces, cuando genero esto, hago posible que los niños no me vean como la más santa, la que no se equivoca, la que no ha hecho pecado, sino que también ven el lado vulnerable de todos nosotros. Y como padres, creo que también tenemos que mostrarnos vulnerables. Mi hijo a veces me ve llorar y yo le digo, sí, papá, estoy llorando por esto o tengo esta situación. De pronto, y a veces le comparto, mira, mamá está pasando por esta dificultad y ayúdame a orar o no te preocupes, porque también es traerles tranquilidad. O a veces le digo, mira, o hijo, tienes que hacer rendir a esto porque estamos pasando por un tiempo difícil. Entonces, los hacemos también importantes y que empiecen a ver las realidades de las cosas, porque a veces también los metemos en la fantasía, no pasa nada. No, somos vulnerables. ¿Cierto? Los niños piensan en jugar y a veces hay que decirle, papá está cansado, puedes esperar un ratico o puedes esperar que papá coma porque no te puede atender en este momento, pero entonces mostremos esa humanidad también nosotros, igualmente como maestros. Y cuarto, sigue reforzar a través de la discusión, a través del discipulado y a través de la oración. Nunca nos olvidemos de lo que Dios nos dio para mantenernos y permanecer en Él. ¿Cierto? Permanecer en Él, como dice Juan. El que no permanece en mí se desconecta. Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños a permanecer aunque dude? Permanecer aunque se equivoque, permanecer aunque a veces no sea tan bueno, pero enseñémosles a permanecer. ¿Sí? ¿Qué piensan de esta forma? Buenas, buena, desafiante, lo han hecho, no lo han hecho, porque puede ser que, no, que yo como profe lo ponga como no, pero puede ser que ustedes ya lo hayan hecho, ¿cierto? Entonces, ahorita me cuentan. Entonces, reconocer el mensaje. ¿Qué debemos hacer? Identifique el mensaje
o los mensajes que se presentan, todos tienen uno o más. En todos, por ejemplo, en todos los medios de comunicación. Haga la tarea de sentarse con su hijo un día que usted pueda hacerlo y mire el contenido de las propagandas. Y perdónenme, hay ciertos, en la publicidad, bueno, y fue una materia que me ayudó mucho cuando estaba estudiando psicología, la psicología de psicología, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Entonces, uno de los ejercicios era mirar las propagandas y entonces yo escogí la franja de la mañana. ¿Y qué pasaba en la franja de la mañana? Sobre todo los fines de semana, colocan las propagandas para el público infantil. Ustedes saben que en Navidad, cuando se va acercando Navidad, todas las propagandas son de juguetes, de piscinas, de muñecas, sacan todo, de bicicletas, porque saben que ese momento es donde están los niños. O sacan las comidas cereales, los pasabocas, porque es contenido para niños. Ahora, revisemos cómo ha cambiado, si ha cambiado, qué elementos nuevos le han metido, porque ya está cambiando. Entonces, identifiquemos qué pasa con los medios de la comunicación. La música es otro, un día yo puedo llevar a la clase una canción que ellos tatareen y bueno, ustedes se han dado cuenta de lo que dice esta canción y pongámoslos a analizar. Creemos como esos momentos de análisis, de reflexión. Bueno, segundo, identifiquen los valores que exaltan los creadores o productores, ¿cierto? Si es sexo, si es droga, si es orgullo, si es cuestiones de género, entre otros. Para la próxima semana ustedes van a analizar un video para que vean cómo estos medios, estas entidades, es del BBVA, bueno, ahí se me trabó, y uno dice que le están enseñando aquí a mi hijo, a mi hija. Ojalá puedan leerlo y ahí les dejé la tareita para que puedan identificar qué están escuchando nuestros hijos. Bueno, tercero, distinguir qué hay detrás del mensaje. Si es bueno, si es malo, si es moral, si es inmoral, entre otros. Por ejemplo, a mí me encantan los superhéroes. Las dos últimas de La Mujer Maravilla, súper. Le saqué cosas muy positivas, ¿cierto? Ahora estoy en la tarea de volverlas a ver para encontrar las cosas negativas, ¿sí? Pero sí hay cosas negativas. Sin embargo, uno tiene que empezar a diferenciar, porque por eso les digo, el mensaje es muy sutil. Cuarto, si es una película, identificar qué personajes y cualidades se describen. Si es música, hacer el mismo procedimiento. Esto lo podemos igualmente hacer con un personaje de la Biblia. ¿Cierto? Los que conocen el método biográfico, así se conoce, es un método de estudio bíblico, cuando estudiamos un personaje de la Biblia. ¿Y qué es lo bonito de la Biblia? Que nos deja ver lo bueno y lo malo. Y está ahí, clarito. Entonces, David, cuando uno ve la historia de David, que es uno de los personajes que uno dice, es el pastor, tan lindo David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando tú haces estudio de la vida de David, te das cuenta que habían cosas en el corazón de David que no eran tan buenas, ¿cierto? Entonces, si ven que podemos llevar a los niños a trabajar y a identificar y que ellos también vayan mirando cómo están ellos, ¿cierto? Los llevamos como a esa reflexión. Si no hay reflexión, no va a haber argumentación. Ofrecer discernimiento. ¿Qué debemos hacer? Ver las cosas correctamente. Identificar correctamente lo bueno, identificar correctamente lo malo. No enviemos mensajes dualistas a los niños o dobles mensajes. Seamos muy claros en el mensaje que queremos enviar porque si no les causamos problemas.
Y creo que eso es muy del adulto, enviar mensajes dobles o con interpretaciones muy abiertas, seamos eh, muy reflexivos también en el momento de colocar un tema. Siempre a los niños les enseñamos que el fruto del que habla el Señor en Génesis fue la manzana y en últimas no hay manzana. Pero uno asumió que fue la manzana porque así se lo repitieron a uno, entonces uno llevó esa manzana y todo el tiempo peleamos con la manzana. A eso voy. Si vamos a trabajar un tema, revisemos bien las fuentes, revisemos qué es lo que está planteando, qué es lo que quiero plantear, qué dice la palabra de Dios. Enseñarles a los niños, adolescentes y jóvenes cómo argumentar. Enseñarle a los chicos cómo presentar razones para decir que una idea es verdad y otra es mentira. No podemos atacar el punto de vista de alguien más y simplemente dejar las cosas así. Es que esto es malo porque yo considero que es malo. No, expliquemos. Y si ellos dicen, y si a mí me dicen que es que yo puedo tener relaciones sexuales, el niño puede decir, no, es que yo tengo esta convicción. ¿Por qué? Porque yo quiero cuidar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no quiero estar pendiente de que me van a pegar una enfermedad. Es eso, ese diálogo que los niños puedan argumentar y que nadie tiene por qué decirles está mal, ¿sí? O creerse que es que por ser diferentes, entonces necesitan ser aceptados y tal vez no van a ser aceptados porque tienen convicciones, pero hay que enseñarles a que no pasa nada si ellos asumen una posición. Es entonces importante proponer un punto de vista alterno donde se presenten elementos buenos que reemplacen las mentiras con la sabiduría bíblica. Ahí es cuando el maestro debe hacer también uso de la fuente de vida. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la manera en que se vive, por eso tenemos una gran responsabilidad. Yo digo que como padres, como maestros, como pastores, consejeros, Dios mío, estamos trabajando con vidas. Y no quiere decir que veamos, que seamos vidas perfectas, y por eso les hablé de esa vulnerabilidad que también tenemos que mostrar para que ellos sientan que es que no están hablando con un querubín, sino con una persona de carne y hueso que también se ha equivocado, que también ha pecado. Pero estamos en el proceso de glorificar a Dios, de conocer a Dios, de amar a Dios y de obedecerle a Dios. ¿Sí? Entonces, esa coherencia debe estar en nuestras vidas. Lo que hablo debe estar tan, tan modelado en mi parte corporal, tan modelado en mis actos para que los niños no, ¿y aquí qué pasó? Mi papá es una en la iglesia y en la casa es otra, se transforma. O mi maestro es así, pero lo vi mal parqueado por allá. ¿Sí? A eso voy, esa coherencia. ¿Qué es entonces el relativismo moral? El relativismo moral siempre ha existido, siempre, ya lo vimos en Génesis, ¿cierto? Porque la gente, perdón, siempre ha tratado de justificar su pecado. La palabra relativo significa en relación con. La ironía del relativismo es que para que algo sea relativo, tiene que haber otra cosa que sea absoluta. Esa es la ironía. El relativismo moral es la consecuencia lógica del posmodernismo. ¿Sí? Es lo que ya hemos estado hablando. Si la verdad absoluta no puede conocerse y todo lo que podemos hacer es vivir nuestra verdad, la solución es ¿qué? La tolerancia. Por eso se nos habla de tolerancia. Ay, es que usted no tolera nada, es que usted, cierto, usted debe ser tolerante, pero es muy intolerante con los que se consideran intolerantes. Es toda una cuestión del lenguaje. Esto es irracional. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta de lo irracional que es. Miren que esto es un juego de palabras. Porque su razonamiento lógico no funciona. Las emociones son ahora los principales árbitros de la verdad moral. Entonces el niño dice, hoy me siento como mujer. O la niña dice, estoy en un cuerpo que no es el que quiero tener. Hoy me siento hombre. ¿Sí?
ese siento, eso es lo que está pasando. Entonces, el relativismo moral hace que se cree un vacío y cualquier cosa que llene el vacío se convierte en un Dios. Porque estamos siendo gobernados por algo que nunca estuvo destinado a gobernar. Los modernos rechazaron a Dios, lo que creó un vacío de adoración que luego la razón y la ciencia intentaron llenar. Cuando los posmodernos rechazaron la verdad objetiva, las emociones fueron las siguientes en ocupar el trono. No solo cosechamos las consecuencias espirituales de nuestro propio pecado, sino que también estamos sujetos a los efectos del pecado de los demás. Por eso entonces, yo no quiero que me cuestionen, entonces no cuestionemos, nada pasa, tú no me cuestionas, yo no te cuestiono y somos felices los dos. Ejemplo, un niño o niña que haya crecido con un padre alcohólico o que haya sido víctima de abusos sexuales, ese niño o esa niña tendrá una idea muy clara de las ramificaciones de desobedecer la ley moral. Las consecuencias no se limitan al alma del transgresor. Por bueno o por malo, sembramos y la cosecha afecta a los que están en nuestro alrededor. Las consecuencias del pecado están. Y a veces los que menos tienen que ver son los que más reciben las consecuencias. Por eso mi pecado siempre va a dañar a otro. Nunca pensemos que es que el pecado es para mí, no, el pecado tiene consecuencias sobre una nación, incluso, sobre una familia, incluso. Por eso es lo importante de estar en esta sintonía con el Señor y estarme confesando, estar en ese diálogo con el Señor de pedir perdón por los pecados todos los días. Uno tiene que cerrar su día pidiéndole perdón al Señor por lo que no hizo bien. En tiempos tan complejos como los que vivimos, nadie sabe qué camino es el correcto. Por eso hay tanta confusión. Por eso cada persona habla diferente. Y los referentes que tienen nuestros hijos son el que canta mejor, a Shakira, a Bad Bunny, a todos estos cantantes, a sus youtubers, a sus influencers, a las personas del espectáculo. Esos son los modelos. Y yo me pregunto en la iglesia cuáles son los modelos o en la casa cuáles son los modelos. Tu hija quiere ser como tú como mamá, tu hijo quiere ser como tú como papá. Y creo que tenemos que hoy hacernos un gran interrogante, ¿cierto? Antes nuestros modelos, yo quiero ser como David, y cuando yo leí David, no, ya no quiero ser como David, pero sí quiero esto de David, pero no lo otro, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que necesitamos gente que nos inspire dentro de la iglesia a ser mejores, a ser santos, a saber que una relación con Dios es posible. Padres y maestros de la palabra de Dios, no podemos quedarnos pensando que con soluciones o frases fáciles vamos a persuadir o hacernos entender de nuestros hijos. Debemos regresar a los valores, las verdades bíblicas, los principios morales, el fruto del Espíritu. Y creo que son temas que no deben faltar en nuestra escuela dominical. La verdad no cambia, pero las personas sí. Y la forma en que nos acercamos a ellas es vital. Por eso esto no puede seguirnos trastornando. Dice Romanos 2:15, 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En este tiempo no podemos subestimar la extrema presión por encajar. Los chicos sufren mucha presión social. ¿Sí? ¿Y qué hacen ellos? Lo que les decía ahorita, viven una vida falsa y hacen esa desconexión. El día domingo son cristianos, pero salen de la escuela dominical y se transforman. Entonces, ¿cuál es el resultado de vivir esa vida doble?
va a haber un resultado. Crear una nueva fe, un nuevo cristianismo y juntarlo todo de una manera nueva para que uno pueda mantener los valores tolerantes que se exigen en público. Tolerancia al pecado, inclusión de todas las creencias y seguir abrazando todas las palabras cristianas de la fe tradicional. Entonces hay que hacer un equilibrio, a enseñarles a nuestros niños a reconocer, ¿sí? El relativismo moral, entonces, no es muy difícil de ver en nuestra cultura. He aquí algunas afirmaciones que los niños escuchan o leen. Lo que es verdad para ti puede no ser verdad para mí. Yo soy el único que puede determinar mi verdad, individualismo radical. Si hay algo que me impide hacer lo que quiero hacer, hay que despreciarlo, deshumanizarlo. Ejemplo, el aborto. Los proabortistas que dicen, ese feto es una cosa, ese feto no es una persona, ese feto no tiene vida. Y como es una cosa, entonces yo puedo matarlo, así. Afirmar que algo es verdad, de verdad es una microagresión en el mejor de los casos y una opresión por la fuerza. Entonces, esto es lo chistoso porque nos quieren imponer sus verdades, pero a la vez es una presión sobre los que no compartimos sus verdades. ¿Sí? El amor es amor. Esto es otra frase que ustedes tienen que prestarle mucha atención porque como Dios es amor, entonces Dios permite el amor. Y el amor entre todos es válido en las formas que se es válido, ¿sí? Y esto hace que se abra una puerta grandísima. Por eso ellos pueden decir te amo y se pueden enamorar y se pueden enamorar de la chica y decirle te amo, o de la chica a la chica y decirle te amo, eres muy especial para mí, pero ellos no entienden la dimensión del amor. Nadie quiere que le digan lo que tiene que hacer, es verdad. En primer lugar, debemos reconocer cuántas veces los cristianos hemos abusado también de esa autoridad moral y hemos convertido nuestras convicciones personales en absolutos morales. Y esto lo digo porque también la iglesia ha caído en esas, yo digo a veces, tanto legalismo no es tan bueno. Porque cuando hay tanto legalismo, la persona llega a un momento donde dice, no más, me cansé. Y les puedo dar muchos ejemplos de cuando he atendido personas en consejería con situaciones que después digo ya no están en el evangelio. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante no caer en los extremos porque hacemos más daño. Entonces, primera mentira, mentira número 1, el relativismo moral todo es posible. El relativismo moral todo es posible, falso. Ni siquiera es lógicamente posible. Para que el relativismo moral funcione, nadie puede tener convicciones firmes. Mentira número 2. Después, con el tiempo, después ya cuando descarguen, pueden volver a analizar, porque ya sé que estamos sobre el tiempo, pero vuelvan a leer, ¿sí? Mentira número 2. Todo el mundo que adopte relativismo moral acabará con todos los conflictos. Eso es falso, porque como nos están imponiendo también esto, lo único que hacemos es cambiar quién está oprimido. ¿Sí? Por ejemplo, el discurso del feminismo. Me da una risa y es de verdad de risa. El discurso feminista porque es contra el hombre, pero las mujeres se quieren volver hombres. Es súper chistoso. Y por ejemplo, cuando hablamos de la homosexualidad, lesbianismo y todas las que vamos a trabajar dentro de 8 días, uno dice, están las dos personas, quieren tener hijos y uno ve que dentro de ellos, porque yo he tenido conversaciones, a veces pregunto, tuve un peluquero que estaba saliendo, incluso pues su mamá estaba llevándolo a la iglesia y él estaba pues como en ese proceso de conversión y me decía, ellos me decían cómo se denominaban y me decían, hay un hombre alfa, hay un hombre no tan alfa, no recuerdo ahorita, pero en últimas buscan en la pareja que uno sea hombre y que uno sea mujer. Entonces yo digo, qué bobada, si en últimas quieren repetir el diseño original. Entonces, esto es lo contradictorio
de este relativismo. Mentira número 3. La verdad y la compasión están diametralmente opuestas. Los falsos, los pensadores pueden sentir y los que sienten pueden pensar. Mentira número 4. La persona que expresa compasión automáticamente es buena. Falso. El proverbial camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Hay que tener cuidado, hay que discernir. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nuestros niños caigan en el relativismo moral? En cuanto a un relativista moral le roben la cartera, no pensará: bueno, los ladrones están viviendo su verdad con mi dinero, ¿cierto? Es como lo ilógico del discurso. Reconocer los hechos morales. A los niños les dirán una de estas dos mentiras: todas las religiones son completamente diferentes o todas las religiones son básicamente iguales. Y ambas afirmaciones son falsas. La preocupación de Ruth, ¿cierto? Reconoce las consecuencias de desobedecer la ley moral. Debemos insistir en que Dios no es un aguafiestas cósmico, el que nos daña todo. Por eso lo que les decía ahorita del no. El no ha hecho mucho daño. Mostrémosle lo mejor, ¿cierto? El no está porque hay algo mejor, mucho mejor. No creo leyes morales para aplastar la libertad y herir a la gente. Como arquitecto de nuestras almas, Él sabe lo que nos perjudica. Cuarto, los niños que piensan que el mundo es blanco y negro se sentirán amargados y engañados cuando descubran que es gris. Esas dualidades no. Quinto, a veces apagamos nuestro cerebro tan pronto como vemos la palabra cristiano en la biografía de un personaje famoso. Esto es imprudente. Y creo que es muy importante nosotros rescatar los personajes bíblicos, los héroes bíblicos, las heroínas bíblicas, los misioneros. Hay historias de gente, de Martín Lutero, de Calvino, de John Wesley, todos estos que fueron llevando la palabra. Hudson Taylor. Yo recuerdo que había un programa radial, eso lo quitaron, pero a mí me encantaba escuchar en grande, porque como era maestra, y la forma en que ellos empezaban, hablaban de las personas. Recuerdo cuando hablaban de los químicos, de los inventores, y le daban ese toque. Entonces creo que tenemos que rescatar personajes importantes de la palabra de Dios, personajes de la historia que han hecho cosas importantes para el crecimiento de la sociedad, pero rescatar lo positivo, ¿sí? Entonces, no irnos a los extremos, ni al legalismo, ni al extremo liberalista, pero sí generar una libertad cristiana con absolutos cristianos. ¿Sí? Estamos, profes. Y nuevamente, reforzar a través de la discusión, el discipulado y la oración. Creo que nuestras clases deben tener estos ingredientes, ¿sí? Ayudemos a entender las normas, la estructura. Los niños necesitan límites, necesitan entender que en el aula de clase hay límites, hay normas, enseñarle a los padres que deben de colocar límites y normas, ¿sí? Entender que ellos necesitan ese refuerzo, porque ellos van a entrar en debates morales muy fuertes y ellos necesitan saber cómo van a defenderse, ¿sí? Hablemos con los niños sobre todas las herramientas que Dios nos da en nuestra caja de herramientas. Hoy hemos hablado mucho de la caja de herramientas, ¿cierto? Y entender que la personita no está sola, tiene al Espíritu Santo, tiene unos dones, ¿sí? Y que esto le va a ser posible reconocer que Dios está de su lado y le apoya y le ayuda cuando se enfrente a situaciones difíciles o complejas. Y esto va mucho en la identidad de los niños. Creemos identidades seguras, sanas. Reforcemos a nuestros niños: tú eres el mejor, tú eres el inteligente, tú eres un hijo de Dios, Dios te escogió para grandes cosas, tú eres especial, yo te amo, no necesitas el amor de los demás,
todo eso tenemos que trabajarlo con nuestros niños porque ellos se van sintiendo rechazados, van sintiendo que no los miran bien, que los miran diferente. Entonces tenemos que generar personalidades seguras, ¿sí? Necesita también alguien, los niños necesitan saber que hay alguien que está ahí para ellos, ¿sí? Bueno, aquí hay otros referentes, otras cosas que les voy a dejar para que ustedes sigan meditando, leyendo y ya con esto creo que podemos seguir, creo que podemos seguir construyendo clases con más intención. Sí, mis profes, generar clases donde seamos más intencionales, no la típica clase de que le enseño el superhéroe y, y, y ya, no. Entonces, la tarea para esta semana es coja un tema, ya con eso terminábamos, escoja un tema para discutirlo, un programa de televisión, una película, un libro, un punto de vista político, una forma de pensar y hable acerca de lo bueno y lo malo con los niños, con todos los grupos podemos trabajarlo en diferentes formas. ¿Qué les parece? Ahora sí les escucho. Profesora, una pregunta. ¿Será quizá que los pastores debemos tomar como una responsabilidad prioritaria a revisar los materiales de la escuela dominical y reunirnos con los maestros? Sí, sí, eso es necesario. Miren, en las iglesias hay tantos talentos, hay tantos dones y revisen qué profesionales tienen, si está un psicólogo, si están un abogado, si están docentes de carrera, creemos currículos. Utilicemos lo que Dios ha dado a la iglesia. Hay muchos talentos en la iglesia. Y empecemos a tener una estructura más sólida, no basado y perdonen, no quiero como causar controversia y yo soy muy, yo soy muy sujeta a mis autoridades. Pero a veces el hecho de que no se corte el pelo, que se corte el pelo, a veces caemos en cosas que, bueno, ¿por qué como mujer debo tener cabello corto? ¿Por qué es malo el cabello corto? Porque, y no nos quedemos, vamos al corazón. A veces nos quedamos mucho en lo exterior, pero estamos descuidando lo que el corazón sí está dañando las cosas, pensamientos. Hay cosas que están más aquí enraizadas y no le estamos prestando tanto como a la parte externa. A veces nos quedamos mucho en la parte externa, pero no estamos reforzando el interior, que es donde está lo que dice el Señor, que del corazón emana la vida, pero del corazón salen las concupiscencias, las envidias, los celos, todo está ahí. ¿Sí? Blanquita, te escucho. Sí, ahora sí, listo. Yo Sí. pienso que hemos pasado en este tiempo a los dos extremos. Entonces, Ujú, tenemos iglesias totalmente legalistas ujú, que no se han dado cuenta que los intereses y las necesidades de los niños y también las preguntas que tienen son muy diferentes. ujú, Y vamos al otro extremo, a las iglesias denominadas progresistas, que ni ujú, deberían existir. Yo no entiendo cómo alguien quitan el versículo bíblico, no sé cómo hacen realmente, pero yo pienso que como cristianos que trabajamos con niños, con jóvenes, con adolescentes, debemos ponernos en una tarea nueva y es de revisar lo que ellos están viendo. Entonces yo veo hermanas que dicen, no, yo no tengo Instagram, yo no tengo Facebook, eso es un arma del diablo. Y yo, pero entonces cuando yo hago una clase les digo, niñas, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, quedan. De una vez me quedo mirando y les dije, vamos a hablar de eso. ujú. Vamos a ver si las mujeres no lloramos a Interesante. mujeres. Ujú, Entonces, ya de una vez hizo uno conexión, ¿sí? Y no ujú, es que, ay, no es que la profe no prepara la clase, sino que tengo que hacer muchas cosas más. Profundizo en la palabra de Dios, pero estoy viendo qué están viendo nuestros niños y nuestros ujú, jóvenes ahorita para conectar. Entonces, inmediatamente ellos digo, ay, sí, la profe sí sabe. Digo, no porque me guste, es ujú, porque lo que dice la palabra es totalmente contrario a lo que dice esa señora. Vamos a hablar de ello. Entonces, quedan como, sí, profe, yo no había pensado eso. ¿Sí? ujú. Entonces, pienso que estamos en los extremos
La Es palabra de Dios es la misma y no va a cambiar. No le agrego una coma, no le agrego nada. Pero lo que sí cambia son los recursos con los que yo trabajo con los niños. Y para eso debo estar actualizado, muy actualizado. Era eso, profe. Gracias. súper bien, Blanquita. Así es. Es que el hecho de que yo, miren, hubo una época, ustedes supieron mucho, bueno, eso salió, eso fue, esta, las 50 sombras de Grey. Yo en ese momento estaba en colegios y yo llegaba al colegio y todas las niñas leyéndose el libro 50 sombras de Grey. Hasta que eso me generó curiosidad. Yo decía, pero ¿por qué están leyendo 50 sombras de Grey en vez de leer García Márquez en Colombia? Pues me tocó, yo con razón, y me tocó entonces empezar a darme cuenta que las niñas estaban encarretadas y hablaban de eso y eso era la cosa más. Entonces, claro, después fui a la librería cristiana y encontré a alguien que hablaba de cómo debatir 50 sombras de Grey y fue muy interesante porque no es que yo no es que lo hacemos por el morbo porque nos guste, sino que tenemos que ser realistas con lo que esta generación está viendo, leyendo, escuchando. Y si yo como maestra estoy ausente, estoy en otra realidad, los pierdo. ¿Y cómo nos van a decir retrógradas o retrógrados? Sí, yo tengo que saber cómo confrontar esas verdades que a ellos les está llegando como verdades, porque ellos no hacen un filtro. Y gracias, Blanquita, por el ejemplo. Ellos no hacen filtro, ellos están recibiendo, recibiendo. Ellos son esponjas, absorben, pero no están filtrando. Todos se lo están dejando, todos se lo creen. Ese es el peligro de no enseñarles a analizar, reflexionar. Ese es el peligro de decir no, un no sin argumentos. Gracias. Un varón, a ver, yo quiero escuchar un varón de esta clase. A ver, Larry. Larry. A ver, Larry, ¿qué piensa? Buenas tardes. Hola, la. Eh, Hola. Este, bueno, sí, estaba interesante la clase, ¿no? Yo creo que lo que se puede resumir es vivir lo que nosotros mismos predicamos, ¿no? Porque si no vivimos lo que predicamos, el niño se da cuenta, ¿no? Hasta los pequeños también se dan cuenta, empezando por nuestros propios hijos, ¿no? Nosotros, como dijo usted en un momento, ¿no? De la clase, dijo, el hijo nos compara, dice, ¿qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mi papá? En la casa se comporta de una manera y en la iglesia es otra persona, ¿no? Yo creo que también un poco también, y que nos va a hacer crecer como padres, ¿no? A los que tenemos hijos, es inmiscuir a nuestros hijos dentro del ministerio que tengamos. ¿No? Por decir, y no solamente es el ministerio, es tener que dar la clase en la iglesia, sino también hay que salir, hay que evangelizar, ¿no? El evangelismo no es solamente en la iglesia, sino fuera de ella, ¿no? Buscar sitios alejados, sitios donde no llegue el internet, por ejemplo, y se necesita una clase presencial, pero no ir solos, ¿no? Ir con nuestros esposas o esposos, ir con nuestros hijos, para que nuestros hijos también vean una necesidad y también ellos incluso, Dios en algún momento va a tocar su corazón de ellos y Amén, tal vez también le va a dar el mismo don que nos ha dado a nosotros, ¿no? amén, amén. Eso es lo que podría comentar, profesor. Gracias, Larry. Bueno, ay, se me fue. Bueno, Paola, Teresilda, ¿dejaste la mano levantada o quieres participar? Ya para ir cerrando. Sí. Solamente para decirle que el legalismo hace tanto daño a la iglesia, Ujú, ujú, aún a los adultos, cuanto más a los jóvenes. ujú, Una enseñanza errada de que no te debes poner un arete, de que no te debes pintar los labios, que no te debes maquillarte, no ujú. te debes cortar el cabello. Entonces, los adultos solamente están para ver los defectos de los jóvenes, ¿no? De los Sí. jóvenes. Ujú, Entonces, ¿qué confianza generamos? Imagínense que yo llegué a escuchar un líder que dijo, bueno, esta es la última vez que les permito a ustedes vestir con pantalón. Bueno, a veces las niñas se van en pantalón, pues no, un poquito de joven.
La próxima no quiero ver a nadie con pantalón, su falda larga, imagínense. No quiero ver a nadie con arete. Ay, Dios mío. ¿Puedes creer que es como si hubiera agarrado un machete y hubiera cortado? ¿No? Entonces, y a veces nosotros como pastores lo permitimos. A veces podemos enfrentarnos a los diáconos, especialmente a los diáconos, ¿no? Que están mirando ahí. Entonces, bueno, eso lo de la cultura, se ha hecho tanto daño a la iglesia, que por qué se pinta. Bueno, generalmente a mí no tanto, no me gusta eso, ¿no? Pero, Sí, la idea es no irnos a los extremos. claro, eso no quiere decir que yo voy a estar diciendo, no te arregles, no te maquilles algo, ¿no? Pero me voy a eso de que ha hecho tanto daño a los jóvenes el legalismo. ¿Será que por Sí. falta de enseñanza también a los Y no les hemos enseñado a pensar, a hacer no, apología, a exactamente. hacer apología defensa de la fe, que Y creo tampoco que es el punto más trascendental para esta persecución ideológica que estamos viviendo. y los adultos también, los pastores no les hemos dicho a los adultos de que debemos pensar primeramente en las emociones de los jóvenes, ¿no? En el corazón del joven, de la niña, del adolescente. No debemos estar tras de ellos ¿cómo te puedo decir? Si alguien se va con un arete de Troya, Dios mío, ya le crucificamos, ¿no? No debemos hacer eso, pues debemos primeramente, yo pienso que primeramente debemos discipularlos, sembrar en ellos lo que tenemos que sembrar, los valores. Un arete, eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Pero hemos aprendido mucho acá. Yo al menos estoy aprendiendo muchísimo, pastor. Bueno, Muchas gracias, en serio. bueno. Que se ¿Con qué repita nos una y otra vamos? vez. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Con Con qué la me voy? ¿Con qué desafíos? Yo creo Ah, que hay unos grandes retos, wow, sí, no, ¿cierto? definitivamente. Y creo que traté de ser lo más clara hoy, de verdad, pidiéndole a Dios que esto nos mueva, nos sacuda y Nos desafíe, empecemos nos a hacer desafíe. cambios en nuestras dinámicas Sí, de clase. Y volvamos a los principios, que miren que es interesante que el principio no ha cambiado. Conocer, amar y obedecer. Discipulado, vida de compromiso, servicio en la iglesia para llegar a ser como el Señor. Entonces, amén. es volver a los fundamentos. El fundamento no se ha perdido, sigue presente. Bueno, ¿alguna otra para cerrar? Caritas felices. A ver, sí, bueno, eso sí. Bueno, terminamos con una oración y nos vamos.